Ahí estamos, grabando. ¿Eh? Bueno, Grabando. segunda clase práctica de esta botánica pandémica. Eh, ya esto parece un programa de radio, prácticamente no tiene diferencia. Bueno, primero vamos a arrancar la clase. Ustedes tenían el TP de nomenclatura, ¿sí? Para hacer. Muchos lo hicieron, otros no lo hicieron. Los que no lo hicieron, háganlo, porque la idea es que les aporte a familiarizarse con las normas de escritura, de todo lo que es la taxonomía, ¿sí? Botánica, que es sencilla, simplemente hay que respetar las normas, nada más. Pero bueno, una de las formas es escribir, más que leer taxonomía, nombres y categorías taxonómicas, es escribir. Eso aporta bastante. Y por un error aparecía en la plataforma como no obligatorio, pero sí, lo vamos a tomar como obligatorio. Así que si no lo hicieron, háganlo y mándenlo. Pero lo que vamos a hacer, ahora voy a compartir pantalla, vamos a ver un poquitito cuáles fueron los errores más frecuentes. ¿Sí? ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, en estos puntos tenían que subrayar los sufijos que indicaban la categoría taxonómica a la que pertenecía cada uno de los términos. ¿Sí? Si bien no hubo grandes problemas, eh, lo que algunos hicieron, por ejemplo, es subrayar el género completo y la especie completa. ¿Sí? Y en ese caso no hay sufijos determinados que indiquen la categoría taxonómica, ¿sí? Como puede suceder, por ejemplo, en familia, con la terminación ACAE o ACEAS, ¿sí? Que eso sí indica familia, o en la terminación ALES, que indica orden. En el caso de género y especie, no hay nada, no hay ningún sufijo que determine que eso corresponde a una categoría taxonómica. ¿Sí? Bueno, después el resto estuvo bien. ¿Sí? Después, en este cuadrito, ¿sí? También tenían que subrayar el sufijo que indicaba categoría taxonómica, en algunos, obviamente, no en todos, pero la gran mayoría, diría yo, que no lo subrayó, pero yo creo que fue por distracción, porque se concentraron en poner la jerarquía taxonómica y se olvidaron de subrayar eh, el sufijo del nombre de la categoría. ¿Sí? Y después, en la jerarquía, en general estuvo bien, excepto en el caso de Platanus por acerifolia, donde la gran mayoría lo puso como especie, y en Verbena bonariensis, variedad bonariensis, que también lo pusieron, ahí Lucas te dejo lugar, y ahí lo pusieron ambas lo pusieron como especie. En realidad no estaba mal, son especies, pero uno tiene que indicar la menor, la menor jerarquía taxonómica. En el caso de Platanus por acerifolia, se trata de un híbrido, ¿sí? De la fusión o el cruzamiento de dos especies que le dieron lugar a esa nueva especie que resulta ser un híbrido. Y se indica con ese signo por o esa X. ¿Eh? Y en el caso de la verbena, fíjese, verbena bonariensis, var, ¿sí? Eso indica variedad bonariensis. Es una variedad de esa especie. ¿Sí? Lucas, ¿sí? ¿Qué quieres decir? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, en mi caso fue que yo no sabía que se podían usar esas tres jerarquías. Ajá. Híbrido, variedad y superorden. Ah, bien. Y otra cosa es que no sé si va con nota en realidad. No.
En realidad el sentido de esto es que ustedes se familiaricen con la escritura y ejerciten un poquito. Entonces, aprobado, desaprobado, e incluso hay algunos que le proponemos rehacerlo. O sea, no hay ninguna consecuencia. La idea es que lo hagan, que se entrenen en eso. ¿Eh? Genial, gracias. No hay por qué. Bueno, cualquier cosa, interrumpan, ¿eh? Para eso están los prácticos. Es una instancia de intercambio en realidad, así que no me dejen hablando solo. Bueno, en este cuadrito no hubo prácticamente problemas. En estas dos preguntitas, en la primera en general estuvo bastante bien, todas las especies, como se lee el siguiente nombre, Rosa SPP, indica que son todas las especies del género Rosa, y no alguna, quizá encontré casos, al menos yo, que decían algunas especies del género Rosa. No, son todas, ¿sí? Es el género completo, o sea, toda especie que tenga como género Rosa está incluida en ese Rosa SPP. ¿Sí? No, estamos repasando la actividad de nomenclatura para Bien. Francisco, que preguntó recién. Ustedes cualquier cosa tienen el chat, que a mí se me hace más difícil verlo. Sí, bueno, sí, por eso. Y después la siguiente pregunta que tienen en común las variedades de los cultivares, los tipos, las subespecies, las formas. En realidad, acá esto es un modelo de corrección. Las posibilidades de respuesta pertenecen todas a una especie o en realidad son todas categorías taxonómicas inferiores o supra o subespecíficas, ¿sí? Quiere decir que están todos están todos por debajo de especie, si se entiende. Bien, después en este ordenamiento no hubo grandes problemas. Sí, algunos llamativamente invirtieron el orden, valga la redundancia, de orden y superorden. ¿Sí? Colocaron a veces, en algunos casos, orden por encima del superorden. Y en realidad es al revés. Primero está el superorden y después viene el orden. ¿Ah? Bien. Y después en estas dos últimas preguntitas no hubo grandes problemas. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien con el chat? Ok. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito de lo que es herbario, que nos había quedado pendiente del práctico pasado. Así que voy a compartir la pantalla donde me quedó. A ver acá. Ahí no me deja ver. Acá. Bien, en cuanto al herbario, realmente decidimos reducir bastante el número de plantas que ustedes van a tener que entregar. Van a ser solamente 3 plantas que la van a tener que entregar, nos la van a tener que entregar en la primera instancia presencial que surja, ¿sí? Así que vayan preparándolo con tiempo, es algo sumamente sencillo de hacer. Simplemente van a tener que entregar un ejemplar de contenido dentro de alguno de los superórdenes de arquiclamidias o de alipétalas, ¿sí? Después, un ejemplar que esté contenido dentro de alguna de las familias de las gamopétalas o metaclamidias, y un ejemplar que esté dentro de las familias de las gramíneas, ¿sí? Ya hablando de monocotiledóneos. Es muy, muy sencillo. La única condición que esos 3 materiales van a tener que ser colectados y determinados por ustedes. ¿Sí? Determinado quiere decir que van a tener que identificar a eso, de alguna manera, a esos materiales. Obviamente pidan asesoramiento, para eso estamos, usen las instancias que tienen para comunicarse con nosotros los vamos a acompañar, los vamos a asesorar, los vamos a guiar, pero no pretendan que le digamos, sí, este es el nombre. ¿Y qué más? Bueno, y después, esta es una
un ejemplar modelo, si se quiere decir así, tomado de la web, en realidad del Instituto Darwinion, donde se ve, por ejemplo, una herbácea herborizada. Algo así tienen que presentar ustedes, ¿sí? En este caso, fíjense que tiene el sistema radical incluido porque se trata de una herbácea. Si se tratara de un árbol o de un arbusto, tienen que presentar una rama. Sí, Estefano. Nada, quería consultar sobre esa tabla con colores que tiene una paleta de colores. ¿A qué va eso? Bien. Eso en realidad, tanto la paleta de colores como la reglilla que están ahí, son referencias, ¿sí? Para referirse a los colores. Son patrones en realidad, ¿sí? Por ejemplo, decir, Sí. la hoja es de color tal, bueno, y uno puede hacer referencia a esa paleta de colores, que ustedes no tienen que incluir, no se asusten. Solamente van a tener que incluir el material vegetal y la ficha que aparece en el ángulo inferior derecho, que no necesariamente tienen que ir en el ángulo inferior derecho, pero... Y la reglilla, ¿sí? La reglita que aparece ahí, es la escala, porque muchas veces se usan imágenes digitales para hacer estudios. Entonces uno puede valerse de esa reglilla para tomar la escala y, por ejemplo, medir el tamaño de la hoja, ¿sí? El largo, el ancho de la hoja, el tamaño de la inflorescencia, la longitud de la planta. ¿Sí? Hay programas que uno puede medir de forma digital ese ejemplar, por ejemplo, u órganos de ese ejemplar. Pero ustedes no lo tienen que incluir. ¿Está? ¿Está acá? Ustedes tienen una ficha de arborización de plantas en la plataforma, ¿sí? Así que mírenla, sáquense las dudas ahí. Al final de esa ficha tienen una serie de 6, 7 videitos. Ahora vamos a ver parte de uno. Que eso les sirve de guía para saber cuál es el proceso de arborización. Y tienen un modelito de la ficha de ese ejemplar, donde va a ir registrado el nombre científico, ¿sí? Ese nombre científico, como ustedes saben, está compuesto, es binomial, está compuesto por un género y un epíteto específico, ¿sí? Si están los dos, genial, mejor. Si no llegan a determinar la especie, al menos tiene que estar el género, ¿sí? ¿Tá? El género acompañado de SP, que quiere decir una especie de ese género. Y siempre el nombre científico tiene que ir acompañado del autor. ¿Qué quiere decir el autor? Siempre van a encontrar, o al menos siempre que se remitan a los sitios botánicos de referencia, como son la página del Instituto Darwinion, como son las páginas de algunos jardines botánicos importantes. Van a ver que el nombre científico está acompañado de una letra o una serie de abreviaturas, que eso se refiere al autor o a los autores. ¿Quiénes son los autores? Son la persona o las personas que describieron por primera vez a esa especie. Generalmente son las personas que la descubrieron y las describieron. ¿tá? Entonces, ahí figura el autor para siempre. Y siempre tienen que respetar la manera en que se escriben los autores. Van a ver que muchas de las especies tienen como autor una L y un puntito. Eso quiere decir Linneo. ¿Está bien? Linneo, que fue uno de los grandes, el que propuso el sistema binomial de clasificación, y fue la persona que describió muchas especies de las que conocemos. Entonces, pero no tienen que poner Linneo, tienen que poner L punto, porque por convención cada autor tiene una abreviatura. En el caso de Linneo es L punto. En el caso de otros autores tendrán su forma de abreviar. ¿Alguien había dicho algo? Sí, puede ser que cambie el autor según la bibliografía. Creo que me pasó eso una vez. Puede ser. Capaz que era muy viejo y cambió. Exactamente. Porque al igual que los nombres científicos, a veces los autores, junto con el nombre científico o no, se van actualizando. Entonces, eso sería lo menos grave, ¿sí? Pero sí tiene que estar. Después cualquier cosa les pasamos aquellas páginas de referencia
que suelen tener tanto los nombres científicos como los autores actualizados. Estefano. No, profe, me agarró una duda ahora que nombró Sí. eso sobre cambiar el nombre científico. Ajá. Recuerda que usted nombró, creo que la especie o el nombre vulgar, creo que era barba de chivo o algo parecido. Sí, Y recuerdo que usted dijo que había cambiado el nombre. exacto. ¿Por qué Claro. se cambia el nombre a esta altura, justamente? Qué Qué buena buena pregunta, pregunta. Estefano. Y nosotros también nos hacemos esas preguntas. ¿Por Ay, qué Dios. cambian los nombres? Bueno, hay botánicos que dedican su vida a la sistemática. Se encargan de hacer revisiones de, por ejemplo, de una determinada especie, o de géneros completos, o de familias completas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen esas revisiones? Y van mirando. Y ahí radica uno de los objetivos de los herbarios y de la importancia, ¿sí? Hay gente que va colectando por la vida a lo largo de toda su carrera especies, y se van guardando en herbarios de diferentes partes del mundo. Entonces esas personas lo que hacen es visitar herbarios o solicitar que le envíen ejemplares de herbarios, y lo que van haciendo, van constatando determinadas cosas, e incluso en esta era moderna, al tomar relevancia un nuevo sistema de clasificación que es APG, que es un sistema de clasificación molecular, que de alguna forma vino a revolucionar la sistemática. ¿Por qué? Porque se empezaron a encontrar asociaciones moleculares que por ahí otro sistema de clasificación no tenían en cuenta. Entonces realmente hay toda una revolución de cambios de nombre, de reubicación de especies en diferentes familias. Entonces viene por ahí la cosa también. ¿Eh? Pero a nosotros tampoco nos agrada mucho que cambien los nombres, porque además hay una norma que decíamos el otro día en el teórico, es que los nuevos nombres generalmente suelen ser más difíciles que los viejos. Entonces, Además, cuesta. perdón, Tano, Sí, pero además a muchas veces pasa que se pasa a un nombre nuevo, en algún momento se vuelve por ahí al nombre viejo sí, también. sí, O claro. sea, hay un... Un manoseo, y digamos. eso, claro, pero eso no depende de nosotros, digamos, ¿no? Eso es a nivel internacional, están los nombres que están aprobados y que son los que... Pero bueno, no se preocupen, digamos, tanto por eso. ¿Eh? No, no, Lo que, no. lo que sí les queremos insistir en que traten de utilizar fuentes lo más serias posibles cuando tengan que hacer la clasificación, que si estuviéramos en una clase normal, nosotros tendríamos ahí los libros para mostrarles qué libros podrían usar, para ir guiándolos. Por eso les decía el Tano esto de pregunten, pidan ayuda, ¿sí? O sea, no clasifiquen por la Wikipedia. Claro. Pasa, por ejemplo, pasó esto, por ejemplo, con el tala, para citar una especie conocida por nosotros, que era Celtis tala, después pasó a Celtis espinosa, después pasó a Celtis erembergiana, y ahora volvió a ser Celtis tala. Entonces, da una Claro. vuelta para volver al mismo lugar. Bueno, y con respecto a la escritura, respeten también, que esto también le servía el ejercicio de nomenclatura, la forma de escribir los nombres científicos, ¿sí? El nombre científico va la primera letra del género con mayúscula, todo lo demás con minúscula, ¿sí? ¿Ah? Si lo escriben con un ordenador, con una compu, que sea en cursiva; si lo escriben a mano, tiene que estar subrayado. ¿Ah? Después aparece ahí el leg, y el leg no es el legajo de estudiantes de ustedes, que se suele prestar a confusión. Es la identificación del colector o colectora. ¿Ah? Por ejemplo, Juan Manuel de Lorenzo va a elegir un seudónimo, que puede ser JDL, ¿ah? Y la primer planta que Juan Manuel de Lorenzo colecte y arborice va a ser JDL 1 o JDL 01. ¿Sí? Porfa. La segunda va a ser JDL 02, y así la planta número 500 de Juan Manuel de Lorenzo va a ser JDL 500. ¿Tá? Eso es el LEC. Bien. ¿Qué más?
Nada más. Ah, no, para que no me baja el video. A ver, esperen acá que pongo un poquito en orden. Alguien comentaba en el chat que pasó algo también con los nombres de los lapachos. Sí, con un montón de plantas va pasando eso. Y nosotros, la clasificación que nosotros usamos, que no está basada en los caracteres moleculares, sino en caracteres sobre todo reproductivos de las especies, ¿sí? O sea, sobre todo en las flores, las seguimos sosteniendo porque si bien es una clasificación antigua, desde el punto de vista didáctico para futuros ingenieros agrónomos y para hacer la primera aproximación a una clasificación botánica, es mucho más sencilla de entender, ¿sí? Porque ustedes espero que vayan notando cómo vamos, y vamos, se los vamos a ir igual remarcando, cómo vamos de especies, flores, por ejemplo, las que vamos a ver hoy, más sencillas, ¿sí? Con unos caracteres de lo que podríamos decir por ahí un poco más primitivos, como, qué sé yo, mucha generación de polen, o tipo de polinización por el viento, anemófila, y después vamos a ir avanzando con flores que son hermafroditas, que entonces tienen que hacer menos polen para la fecundación. O sea, hay toda una lógica, si ustedes quieren, por decirlo de alguna manera, decirlo así, ¿sí? Que es mucho más fácil de entender que características moleculares que nada, se dan por análisis moleculares que se hacen, porque no tienen ninguna relación después con lo que uno puede ver, ¿sí? Y acá viene el video. Acá viene el video, ¿sí? Este es uno de los tantos que tienen ahí en la ficha de arborización, ¿sí? Acá simplemente vamos a mostrar la forma en que colecta y prensa el material. Después el montaje no nos gusta demasiado como lo hace este video. ¿Corre? Ahí está. Gracias, mi amor. La tapita. La longitud, el tamaño de la rama debe ser no exagerado, tiene que entrar en la hoja donde la vayan a montar, ¿sí? Fíjese, corto una rama, ¿sí? Con órganos vegetativos y reproductivos. ¿Qué quiere decir esto? Con hojas y flores. Si no tiene flores pueden ser frutos. Si hay semillas se pueden guardar en una bolsita. Fíjense que le cortó algo de hojas, incluso algunas flores, para que no quede tan denso. Eso se puede hacer siempre y cuando se deje la parte que conectaba a ese órgano con el tallo. Tienen que ser ramas, no hojas sueltas, no sirve de hojas sueltas, porque se tiene que apreciar la filotaxis. ¿Sí? Fíjense que la acomoda en primera instancia, ¿sí? Le pone otra hoja de diario, esas hojas de diario le damos a llamar camisas, es lo que va a absorber la humedad del material. Por encima y por debajo de esas camisas que hacen el sanguchito al material vegetal, se deben poner en realidad 2 o 3 hojas de diario más para que ayuden a absorber el material, la humedad, perdón. Y después de esas hojas hay que cambiarlas todos los días en primera instancia, ¿sí? Ahí dice 2 o 3 días, pero primero cámbienla todos los días y vayan viendo qué tanta humedad absorbe ese papel de diario, que se puede reciclar, se puede poner al sol unas horas y se puede volver a usar. Después hay que prensarlo, ¿sí? Miren cómo queda la planta. La prensa se puede hacer como se muestra en el video, o pueden tomar dos tapas rígidas o el mismo papel y ponerle peso encima. ¿Sí? Pueden ser libros, pueden ser ladrillos, puede ser cualquier cosa pesado. Hay una tablita con algunos consejos. Bueno, y después el montaje, ahí les decimos por qué no nos gusta cómo... El montaje es cómo presentar el material arborizado en el papel, en la lámina que va a ser en blanco. ¿Sí? En este caso le ponen plasticola y lo pegan. A nosotros nos gusta mucho este método,
¿sí? Porque no se puede apreciar el embés de la hoja en este caso. Fíjense, si uno tuviese que ver los oros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los oros son cómo se agrupan los esporangios de los helechos, no se podría ver. ¿Sí? Entonces, esperen que detengo el video. Entonces, lo que nosotros recomendamos es o coser, ¿sí? El material, hacer unas puntaditas, o cortar cintas collo, cintas de papel, cortar unas tiritas de cinta y pegar. Eso le da mejor porque se puede ver el embés de la hoja. ¿Sí? Después hay otro video que muestra 3 formas de montar, que son estas 3 que yo les propongo. ¿Vino el Fede Russo? Mira, no lo he visto. Hola, Fede. Cielo preguntó si vamos a subir esto. Sí, Sí, vamos a subir. Este video está en la presentación de la primera clase. Igual tienen que la vamos a subir como PDF al aula, ¿sí? Porque las presentaciones las estamos haciendo en Canvas y después las guardan como un PDF, así que las van a tener como PDF. Y además, toda la lista de videos que les decía el Tano están en la ficha de herborización que ya está en la plataforma, esa subida, ¿sí? Así que ahí al final de la ficha tienen una listita de videos que pueden mirar, aunque ya con lo que estuvimos viendo ven que es bastante sencillo de hacer, no es nada del otro mundo, ¿sí? No, de nada, Cielo. Lo único que hay que tener en cuenta es, y sobre todo en la zona en la que estamos nosotros, que el material quede bien seco, ¿sí? No se confíen y séquenlo bien, o sea, por ahí empleen unos días más y asegúrense de que les quede bien seco, sin nada de humedad, porque si no, después se honguea. Lo que pasa es eso, ¿sí? Si queda un poco de humedad con nuestras condiciones, y bueno, como van a tener que, no está subido el práctico, lo vamos, el práctico, la clase grabada, preguntan. Bueno, ahora me dicen. Sí, la clase grabada. La clase sí, Tano, ¿no? ¿Está subida? Sí. La clase sí. La anterior sí. Y esta se está grabando. Creo, ya a esta altura dudo de todo, pero ¿en qué parte está subida? Bueno, Agustín, ahora te averiguamos. Buena pregunta. Alguno de los chicos se puede chequear ahí mientras tanto a ver en qué parte está subida la plataforma, así que está subida, imagino que sí. En YouTube sí, en YouTube seguro. La tendríamos que haber compartido por los grupos. Pero bueno, a ver si Juanma, vos que sos el youtuber del grupo, podés chequear a ver dónde está la clase anterior. Ahí buscó. Bueno, dale. No, y lo último del herbario es como van a tener que presentar solamente 3 plantas, ¿sí? Digamos, van a tener que ser lo más cuidadosos y minuciosos posibles en la presentación. Cuando uno por ahí tiene que presentar un montón de plantas, bueno, como que los errores se pueden diluir si uno tiene muchas plantas, pero estas son nada más que 3. Así que por eso les insistimos con que cualquier cosa consulten, pregunten, nos manden fotos, lo que necesiten, ¿sí? Para que les quede un material bien presentado y sobre todo para que les sirva. Muy bien. Nada más. Bueno, entonces, en este práctico empezamos con los superórdenes de la subclase Arquiclamidia, ¿sí? O Dialipétalas, ¿está bien? Que son 3 superórdenes: cepaloideanos, petaloideanos y corolianos. En esta clase vamos a ver cepaloideanos y petaloideanos, y vamos a dejar corolianos para empezar a verlo en el práctico que viene. A ver si acá se me superponen cuadritos y qué sé yo. ¿Ves? Se me pasó uno. Ahí está. Bueno, y a ver, acá, recuerden que esto es un práctico, así que ahí tiene que haber plena participación de todos ustedes. ¿Sí? Entonces,
repasando un poquito lo que vieron en el teórico. Dentro de arquiclamidias o dialipétalas tenemos estos 3 superórdenes que se caracterizan ¿por qué? O sea, ¿qué los diferencia entre ellos? Escuchamos ofertas. Las partes infértiles, si tiene corola o cáliz. Bien, a ver cómo... Básicamente toman esas características, ¿sí? Los ciclos estériles. Bien, ¿cómo es en cada superorden? ¿Qué pasa en cepaloidianos, qué pasa en petaloidianos y qué pasa en corolianos? Ahí lo tienen en dibujitos y lo tienen escritos por la simbología que utilizamos nosotros, no nosotros, se utiliza en botánica para las fórmulas florales. Claro. Ahí Juanma pasó Si el querés. link de YouTube de la clase, ¿no? De los teóricos del canal de YouTube. Y chequealo, Juanma, si podés en la plataforma, a ver si lo encontrás. Y si no, después hay que subir. Bueno, seguíamos, sí. Dijimos los ciclos estériles. ¿Qué pasaba en cepaloidianos? ¿Qué pasa con los Hay ciclos dos dibujos, ¿no? Perdón. Sí. No, digo que hay 2 dibujos, así que será que pueden pasar 2 cosas. Pienso. No, esperen un cachito. En cepalodiano estaría solamente el cáliz, ¿no? Porque leo que está la K solamente, también está eso solamente. Le Sí. faltaría la corola. No tiene corola seguro, ahí puso cielo, no tiene corola, eso está claro, ¿no? Y está la K, o sea que esto lo que quiere decir es que si hay un ciclo, ese ciclo que está presente es el cáliz, por eso está la K. Pero fíjense en el esquemita que está a la izquierda, en ese dibujito, hay una estructura verde ahí acompañando, que lo que trata de representar es una bráctea. Ustedes tampoco tienen por qué saber que eso es una bráctea, no un cáliz. Pero en este superorden, ¿sí? Las flores pueden ser monoclamidias, tener solamente cáliz, ¿sí? O pueden ser aclamidias o desnudas, o aperiantadas. Miren todos los términos que traemos de la clase de flor, ¿no? Para decir lo mismo. O sea, flores desnudas que no tienen ningún ciclo estéril que las proteja, o flores con un único ciclo estéril, que es el cáliz, ¿sí? Y nada más, sin corola seguro. Bien. Bien. ¿Está? ¿Y en petaloidianos qué pasa? ¿Nadie se atreve a decir qué pasa en petaloidianos? ¿Qué es esa K, C chiquita? Perdón, profe, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? No, ahí recién veíamos por qué se caracterizaban las familias o las especies. Cáliz corolino, dice Tamara. ¿Qué características tenían las familias, las especies que pertenecen a las familias que están dentro del superorden cepaloidiano? ¿Sí? Como decía Laura, tenemos flores desnudas o flores con monoclamidias, ¿sí? Desnudas o aclamidias, o flores monoclamidias, quiere decir con un solo ciclo estéril, en ese caso es el cáliz, y ese cáliz es verde. Ahora, en petaloidianos, ¿qué pasa? Tamara decía cáliz corolino, ¿sí? Corolino, parecido a una corola, ¿sí? No colorino, de color. Cáliz corolino, parecido a una corola, que quiere decir que ese cáliz, o sea, tenemos flores monoclamidias con un solo ciclo estéril, ese ciclo es el cáliz, pero ese cáliz tiene color, ¿sí? Simula ser una corola, o sea, es el ciclo que llama la atención, pero tenemos uno solo y se considera que es cáliz. ¿Tá? Y en corolianos, ¿qué vamos a tener? Cáliz y corola de distinto color. Cáliz y corola. No necesariamente de distinto color, pero tenemos generalmente los dos ciclos estériles. ¿Ah? Profe, tengo una duda.
Claro, dime. ¿Está bien que yo diga K sub C y que después justifique qué significa cáliz colorino? En realidad, si uno leería una fórmula floral, diría Ah, cáliz directamente colorino. ¿Para qué cáliz vas a decir colorino. K sub C? Claro. No, K son sub preguntas C, antes del parcial, profe. claro, claro. Recuerden que creo que lo dijo Martín en el teórico, pero por ahí alguno no estuvo. Los parciales van a ser teóricos, ¿sí? Teóricos. Digo, van a ser orales, ¿sí? Así que vayan practicando hablar, soltarse. Van a ser instancias como esta, ¿sí? Vamos a ir jugando con fotos y haciéndole preguntas. Así que no se asusten. Bueno, empezamos con el primer orden, ¿sí? Verticilales. Verticilales. Y acá tenemos la familia de las casuarináceas. ¿Le suena? ¿Casuarináceas? ¿A qué le suena? A casuarina, ¿no? ¿Conocen las casuarinas? ¿Sí? Dejen el micrófono abierto, no hay problema, sí. Es fluida la charla. Bueno, fíjense que ahí tienen una foto en el ángulo inferior derecho, donde se ven varias casuarinas. ¿Eh? ¿Qué hábito de crecimiento tiene esta especie? Hábito de crecimiento, ¿se acuerdan? Hábito de crecimiento. ¿Arbóreo? Arbóreo, ¿sí? Es un árbol. Hábito de crecimiento arbóreo. ¿Ah? Se distingue bien, ¿por qué? Porque tiene un único tronco, ¿sí? Y tiene más de 3 metros. Generalmente ese es el límite que divide los árboles y los arbustos, pero aunque no están así, pero bueno. ¿Y a qué uso se le da generalmente a las casuarinas? Además de ornamental. ¿Como cortina forestal? Como cortina forestal, como cortina rompevientos, ¿sí? Como se ve bien ahí, en un cultivo de cítricos, esto es en San Pedro. Eso puede ser naranja, debe ser seguramente. Fíjense que se la planta bien densamente para que repare ese cultivo de los fuertes vientos. Bueno, y concentrándonos en las características vegetativas de esta especie. Fíjense la flechita esa tan linda y dinámica que tiene la presentación. Apunta a algo. ¿Qué es eso? ¿Qué se imaginan que es eso? ¿Alguien se atreve? ¿Un tallo fotosintético puede ser? Hay tallos fotosintéticos, pero eso que parecen dientes, ¿qué son? O una coronita, como quieran llamarlo. ¿Son hojas? Son hojas. ¿Sí? Bien, sí. ¿Cómo son esas hojas? En cuanto a consistencia, ¿son hojas fotosintéticas? No, porque cumple el tallo el rol de fotosíntesis. Sí, exactamente. Son hojas casi escamosas, diría, así, que no cumplen la función que habitualmente, o uno esperaría que cumplan las hojas, que es la de hacer fotosíntesis. En este caso, como bien decían, la fotosíntesis la cumple principalmente, esa función la cumplen los tallos, esos tallos fotosintéticos. ¿Sí? Y fíjense que esta especie pertenece a una familia que está dentro del orden verticilales. ¿Y por qué se llamará así? Verticilales. ¿Les suena algo? ¿Qué son los verticilos? Verticilos. ¿Se acuerdan de filotaxis? ¿Qué era la filotaxis? Vamos a repasar ahí. Yo le tiro cosas para hacer mover un poquito todo el archivo que tienen ahí de información. Filotaxis es la disposición que tienen las hojas en el tallo. Exactamente.
¿Sí? Filo viene de hojas, taxi viene de ordenamiento. O sea, cómo se disponen las hojas en un tallo. ¿Y cuáles eran las tres formas que se podían disponer las hojas sobre un tallo? ¿Se acuerdan? Si había una hoja por nudo, ¿cómo era esa filotaxis? Una hoja por nudo era al, ¿eh? Sí, ahí la Alterna. pusieron, alterna. Bien, si había dos hojas por Bien. nudo, Opuesta. opuesta. Ahí lo puso Jeremías. Y si Mirna había también. más de dos hojas por nudo, ¿cómo se llamaba? Claro. Verticilada. Bien. Eso. ¿Cuántas hojas hay acá en este nudito? Un montón, ¿sí? Entonces, de ahí viene, de ahí toma el nombre. Que se ven, obviamente esta es una fotografía bien ampliada, pero si uno lo ve más groseramente, ve estas zonas más claritas, ¿sí? ¿Se ve ahí que estoy recuadrando? Esos son los nuditos de un tallo fotosintético, ¿sí? Y ahí en esos nuditos se disponen estas hojitas. Bien, ¿esas son características de qué tipo? ¿Vegetativas o reproductivas? Vegetativas. Vegetativas, ¿sí? Y si yo quiero hablar de características reproductivas, ¿de qué órganos voy a hablar, por ejemplo? ¿Del femenino y masculino? ¿De femenino y masculino qué? Frutos. ¿Eh? ¿De Digan, qué no pasa órganos? nada. ¿De qué órganos? ¿Cuáles son los órganos de una planta? Estuvimos viendo tallo, estuvimos viendo hojas. ¿Qué otros órganos hay? Órganos que tienen que ver con la reproducción sexual, ¿no? Frutos, Flor, si yo hablo de flores, hablo de frutos, hablo de semillas, estoy hablando claro. de caracteres o características reproductivas, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ven acá, ¿sí? En realidad es una inflorescencia, ¿sí? Inflorescencia de flores aclamidias o desnudas, que no tienen mucho para mostrar. Son simplemente un ovario bicarpelar, o sea, dos carpelitos, ¿sí? Que polinizándose con el polen proveniente de estas flores, ¿sí? Esto también es una inflorescencia, esa que estoy la última que estoy marcando. Es una inflorescencia, es una espiga de flores también desnudas o aclamidias que solo tienen estambres. ¿Sí? Va a dar origen a esto, por ejemplo. ¿Sí? No, esto no, primero voy a marcar el otro. Bien. Ahora, vamos por parte. Estas flores, ¿cómo son? ¿Masculinas o femeninas? Las que marqué ahí con la flechita. Estas de acá. ¿Masculinas o femeninas? Si dije que tiene estambres. ¿Eh? Si tienen estambres, ¿qué son? ¿Masculinas o femeninas? Dijeron masculinas, sí. Pero no estoy viendo el chat por eso. Bien. Entonces, estas son masculinas. Bien. Es el símbolo de masculino. Y las otras, femeninas, ¿no? Por descarte, aunque sea.
femeninas. Estas flores están en ejemplares separados. ¿Sí? Tenemos ejemplares con flores únicamente femeninas y ejemplares con flores únicamente masculinas. Si yo tengo que decir cuál es la sexualidad de esta especie, ¿qué digo? ¿Cómo es? Unisexual. Las flores son unisexuales, pero la especie no es unisexual. ¿Está bien? La especie tiene los dos sexos. ¿Está bien? Ah, hermafrodita. Pensé que había dicho de una en cada planta. No, Es no, que no, sí, no. sí, dije eso, ¿eh? Dije eso. ¿Está bien? La especie es así. La especie tiene ejemplares con flores únicamente masculinas y ejemplares con flores únicamente femeninas. ¿Está bien? Las flores no son... ¿En el mismo No. pie de la planta, profe? ¿Cómo? En el mismo pie no. No, en plantas separadas. Árboles Ah, listo, distintos. me había Cuando digo perdido. ejemplares digo plantas. ¿Sí? Plantas separadas. O sea, lo que dice el Tano es, hay un árbol, ¿sí? Con flores masculinas, otro árbol con flores femeninas, pero ambos árboles son de la misma especie, ¿sí? Por ejemplo, Casuarina cuningamiana es una de las especies de casuarina, ¿sí? O sea, la especie es Casuarina cuningamiana, pero un árbol tiene flores masculinas y el árbol de al lado tiene flores femeninas. ¿Cómo es la sexualidad de la especie? Diclinodioicas, Mirna, muy bien. Bien. Diclino Lo puse. quiere decir que las flores son unisexuales. Pero esas flores unisexuales pueden estar en un mismo árbol, en ese caso es diclina monoico, mono, en uno solo árbol, y si las flores están en plantas separadas, esas flores unisexuales, es diclino dioicas. ¿Sí? Flores separadas en árboles separados. ¿Está? Bien. Ahora, cuando se produce la fecundación, ¿sí? Se genera esto. ¿Sí? En el pie femenino, esto. En el pie femenino. ¿Qué les parece que es eso? ¿A qué se parece? Estróbilo. Son estróbilos. Bien, ¿a qué te hace acordar? ¿A los estróbilos de quién? ¿O de quiénes? ¿Dónde vimos que había estróbilos? Los Pináceas. pinos. Las pináceas, ¿sí? Los pinos, bueno, las araucariasas también tienen estróbilos, sí, las gimnospermas, ¿sí? Tienen estróbilos. ¿Y por qué son estróbilos y no frutos? ¿Por qué decís que son estróbilos? ¿Cuál es la diferencia entre un estróbilo y un fruto? Está bien, que son Está bien, estróbilos, son por las estróbilos. dudas. Pero vamos Como a indagar en eso, ¿eh? Porque uno por ahí lo dice, pero ¿cuál es la diferencia? ¿No están recubiertos? Miren, ¿Quiénes? Los estróbilos. un fruto, en realidad, ¿un fruto qué es? ¿Dónde se origina? ¿Dónde está el origen del fruto? Un fruto nace de un ovario. Un fruto tiene su origen en el ovario de una flor. ¿Está bien? Ahí Mirna lo dijo, bien. Bien, no sé qué dijo Mirna. Habla, Mirna. Habla, Mirna. No, si hablan mejor, porque a mí me cuesta ver el chat porque no me aparece, entonces tengo que ir a abrir. Bueno, el fruto, como decía, ¿quién lo dijo? Nehuel, me parece. Tiene su origen en el ovario, ¿sí? de una flor. ¿Sí? Hermafrodita, si tiene ovario, y si no, femenina, ¿sí? Después de la fecundación. El ovario se transforma en fruto, y los óvulos dentro de ese ovario son los que dan origen a las semillas. ¿Está bien? En este caso, esto leñoso, son brácteas en realidad. ¿Sí? Son estructuras extraflorales. ¿Está bien? Y de estas brácteas, una vez que está maduro ese estróbilo, ¿sí? Se libera esto. ¿Y esto qué son? Semillas aladas. Bien, si esto fuese semillas aladas, ¿sí? ¿Dónde está el fruto? Si estas semillas aladas salieran directamente de este estróbilo, ¿sí? Que está formado por brácteas,
saldrían las semillas directamente. Estaríamos hablando de que la casuarina es una gimnosperma. Y estamos diciendo que no es una gimnosperma. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre las angiospermas y las gimnospermas? Las gimnospermas tienen los óvulos desnudos, ¿sí? No hay ovario, por lo tanto no hay fruto. ¿Está bien? Acá, estamos hablando de las angiospermas, los óvulos están encerrados dentro de un ovario. ¿Está bien? Y ese ovario se va a convertir en un fruto. ¿Me siguen? Entonces, eso no puede ser una semilla alada. Eso es una... ¿Qué es? A ver, si alguien se anima a decir qué es. ¿Fruto? Es un fruto alado, es una sámara. Por ahí la sámara que más conocen, porque lamentablemente es uno de los árboles que más frecuentemente se usa en el arbolado urbano, son la de los fresnos, ¿sí? o los acer. Eso es un fruto alado, que es diferente a hablar de semillas aladas, como veíamos en pinus, por ejemplo, en algunas especies de pinus. ¿Ah? Entonces, eso que parecen semillitas, en realidad son frutitos alados. ¿Sí? Adentro de este frutito alado está la semilla verdadera. ¿Está bien? Estas son las cosas que toma la botánica para diferenciar grandes grupos, especies, para empezar a afinar un poquitito el ojo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Seguimos. Bueno, esto casuarináceas. Ahora pasamos a otro orden, ¿sí? Que es salicales. Salicales es un orden, es el orden que contiene a la familia de las salicáceas, una familia con, o sea, de importancia agronómica. ¿Por qué? ¿Quiénes están acá adentro? Sauce. ¿Sí? El sauce. ¿Recuerdan los? Si se acuerdan de los géneros, digan los géneros, ¿eh? Salicáceas. Salix. El género Salix. Los sauces son de género Salix. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, cuando decimos Salix SPP, estamos hablando ¿de quiénes? De los sauces, digamos, genéricamente hablando. ¿Sí? Todas las especies del género Salix se le llaman sauces. Y después, ¿quién más está acá? ¿Qué otro género importante? No son los únicos, ¿no? Pero son los más importantes. Álamo puede ser. Álamos, exactamente. ¿Sí? Claro. Del género... Del género no me acuerdo ahora. ¿no? Populus, ¿puede ser? Populus. Sí, Populus. ¿Bien? Bien. Entonces, Iba acá a decir cualquier tenemos, cosa. acá están los sauces. ¿Se acuerdan los usos de los sauces y de los álamos? ¿Por qué son importantes? Los álamos no se usan de cortina también. Uno de los usos de los álamos son cortinas forestales, ¿sí? Sobre todo en lo que es Cuyo y Patagonia. ¿Sí? Estos sauces estos álamos, perdón, que tienen esa forma piramidal, que son algunas especies y algunos cultivares, ¿sí? Que tienen esa forma piramidal, se los dispone así de forma alineada y densa, y ofician de cortinas rompevientos. ¿Sí? Y otro uso... Absorción de grandes cantidades de agua. Sí, puede ser que en algún caso puntual se los use para eso. Pero ¿qué más? Ustedes van a la verdulería. La madera, tal vez. ¿no? Madera. Sí. ¿Van a la verdulería ustedes? Siempre afuera de las verdulerías hay pilas ¿de qué? De cajones. De cajones. Toda esa cajonería, sin ninguna duda, en general es sauce. ¿Sí? También para pallet, y el álamo también se usa, ¿sí? Para construcción de muebles en algunos casos, para bobinado, ¿eh? También en el caso de los dos géneros, para palitos de helados, para fósforos. ¿Sí? Fíjense, esas cosas que uno nunca se preguntó de qué madera está hecho un palito de helado, por ejemplo. Los brochets, los escarbadientes. Claro. ¿Eh?
Bien, metiéndonos un poquito más a las características de la familia, ¿sí? Vamos a jugar un poquito con esto, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al hábito de crecimiento, ya vemos que generalmente son ¿qué? ¿Qué hábito de crecimiento tienen? O por lo menos lo que muestra la foto. Árboles. Árboles, ¿sí? Aunque no son exclusivamente árboles todas las especies que integran la familia, pero en el caso de Populus salix, generalmente son árboles. ¿Eh? Si ¿Hay yo le arbustos muestro, también? ¿cómo? ¿Hay arbustos también? Puede llegar a ver, hay una especie que es un sauce enano, que el otro día nos contaba Santiago. ¿Eh? Eh, Puede llegar a ver. ¿Vos, Laurita, quería decir algo? No. No, que pusieron, ahora no me acuerdo quién escribió en el chat, lo del mimbre. Ah. Hay una especie de salix, ¿sí? Que es, o sea, el mimbre es una especie de salix, ¿sí? Así que también tiene una importancia económica por eso. ¿Mm? Aprovechamos Otro de los Aprovechamos usos a es la- recomendarle el programa de Salicáceas de Mate con Yuyos, del programa radial, que hicimos un programa exclusivo de Salicáceas, y ahí hablamos bastante de lo que son mimbres y otras cuestiones que tienen que ver con Salicáceas. Bien, si yo miro estas fotos, ¿sí? Veo ahí algunas estructuras. ¿De qué tipo? ¿Vegetativas o reproductivas? Reproductivas. Reproductivas. ¿Sí? Fíjense, esta inflorescencia, ahí se pueden ver algunos estambres. ¿Sí? En esta inflorescencia se puede ver unas... Sí, son ovarios, en realidad son flores, ¿sí? Desnudas. Entonces estamos hablando de inflorescencias, en este caso, ¿de qué tipo? En el de la foto de la izquierda, que está más a la izquierda. Si tiene estambres, masculinas, ¿sí? La que está más a la derecha, femeninas. Igual que acá. Esta es una inflorescencia con estambres, ¿sí? Una inflorescencia masculina. Y acá ya hay, fíjense, frutitos. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la sexualidad, estas inflorescencias masculinas y femeninas están indicando que hay flores unisexuales, ¿sí? Y en este caso, nuevamente esas flores unisexuales están en ejemplares separados, en individuos separados, en plantas separadas. Entonces, ¿cómo es la sexualidad? Diclinodioicas. Diclinodioicas. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Ahora, fíjense el tipo de inflorescencia. ¿Sí? Haciendo un repaso del primer cuatrimestre, evocando a nuestra querida Betty Pérez, ¿sí? ¿Qué tipo de inflorescencia les parece que son estas? Flores sésiles sobre un raquis alargado, ¿sí? En este caso se ve bien que ese raquis no es muy rígido, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Amento puede ser. Amento, bien. ¿Quién fue? Yo no veo nada. No sé quién Bueno, habló. no importa, no importa. Bueno, amentos, ¿sí? Mirna. Gracias, Mirna. Ah, bien, Mirna. Los amentos se caracterizan por eso, ¿sí? Flores sésiles, son espigas, en realidad, son como espigas, con el raquis blando, por eso son péndulos, y tienen flores, generalmente son unisexuados, ¿sí? Con flores unisexuales. ¿Está bien? Entonces tenemos amentos. Después, acá veíamos frutos. Fíjense esos frutos. Esos frutos a la madurez son secos, aunque acá se los ve verde, en realidad terminan siendo secos. ¿Se acuerdan qué tipo de frutos son, por lo que ven ahí? Fíjense, a la madurez se abren por varias líneas de dehiscencia, quiere decir que hay varios carpelos ahí.
conformando ese fruto. En realidad yo ahí veo como 3 líneas de dehiscencia, pero las salicaces tienen 2 carpelos. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Lo importante es que puedan darse cuenta del tipo de fruto que tienen. Dijimos que son secos, con varias líneas de dehiscencia. ¿Qué quiere decir dehiscencia? La apertura del fruto para liberar la semilla. ¿Se acuerdan qué tipo de fruto puede ser este? ¿Cómo se llama, genéricamente hablando? Es uno de los más comunes y después hay tipos, ¿no? Pero es uno... Que se caracterizaban por el tipo de dehiscencia. Había algunos más complejos. Nena Claro. de dehiscencia apical, nena de dehiscencia loculicida, placenticida. No sale. ¿No? Son cápsulas. ¿Sí? Cápsulas. Bien. Ahora, fíjese esas cápsulas cuando se abren. Ahora, si ustedes tienen alguna salicacia cerca y miran un poquito hacia el trasluz, se ve toda una nube de pelitos que vuelan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. Acá tengo una que yo había puesto a arborizar, no sé si se ve bien. Bien. Pero bueno, no está muy bien, tengo que arborizar otra porque se me desacomodó. Está bien. Pero era para... Genial. ¿Y tiene cápsulas? No. No, cápsulas no. Tendría que mirar bien la planta. Bueno, ahora volvé a ese árbol, cuando pueda vas a ver que seguramente van a estar esas cápsulas abriendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Miren la imagen, ¿qué es lo que pasa? Se ven todos esos pelos. ¿Y de dónde vienen esos pelos? Fíjense en la imagen de abajo, ¿no? ¿Qué son esos? Esas. Semillas. Semillas. Sí, esos pelos vienen de la semilla, los tegumentos de la semilla. Como el algodón, por ejemplo. Es lo mismo. Son pelos que vienen de los tegumentos de la semilla. ¿Sí? Entonces hay semillas pilosas. Para que vamos a borrar todo esto y vamos a avanzar un poquito más. ¿Tá? Ahora, para que no se me haga tan tarde. Bien, acá tenemos imágenes de Populus y Salix, ¿sí? Y vamos a ver diferencias entre estos 2 géneros. Ay, ¿por qué no me deja dibujar ahora? ¿Dónde está la? Ahí está. Bien, vamos a características vegetativas, ¿sí? ¿Qué vamos a mirar para hablar de características vegetativas? ¿Qué vamos a mirar? Hojas. Hojas, por ejemplo. Bien. ¿Sí? La hoja de la izquierda, ¿qué forma tiene? Tipo lanceolada. Lanceolada, perfecto, en forma de lanza, ¿sí? ¿Y corresponde a qué género? Salix. Salix, ¿sí? No como un sauce. La imagen de la derecha, ¿qué forma tiene? Tiene la forma del delta de Paraná, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se Deltoides, profe. Deltoides, ¿sí? Justamente Muy bien. por la forma de la letra del alfabeto griego delta. Bueno, ahí te da una característica vegetativa distintiva entre ambos géneros. Hojas generalmente lanceoladas en Salix, hojas deltoides o más anchas en Populus. Ahora, fíjense acá, vamos a hablar de las yemas, ¿no? Miren estas yemas. Y miren estas yemas, la de la derecha. ¿Qué diferencia ven?
¿Ven alguna diferencia? Sí, A ver. es que uno tiene una sola pelura, o pérula, ahí está. Pérula, ¿sí? ¿Sí? La de la izquierda tiene una sola pérula, y la de la derecha, como se ve en la imagen, tiene varias pérulas. ¿Qué son las pérulas? Cubierto. Lo que lo ¿Son? recubre. Ay, perdón, no escuché bien. Tejido de protección. Bueno, son brácteas, ¿sí? Son brácteas, son como brácteas escamosas que protegen a esos puntos de crecimiento que son las yemas. Y cuando empieza a brotar se caen. ¿Sí? En el caso de Salix, como se ve en la foto de la izquierda, el género Salix tiene una única pérula en las yemas. Y como se ve a la derecha, Populus tiene varias de esas pérulas protegiendo las yemas. Ahora bien, vamos a hablar de características, ahí vamos, dos diferencias. ¿Sí? Vamos a las características reproductivas. ¿Sí? Fíjense en estas dos imágenes. ¿Qué ven de diferente en esas dos imágenes? ¿La presencia de quién? En una imagen hay algo que en la otra no está. Polinizadores. Polinizadores, ¿sí? Acá hay una abejita ahí que está hurgando en esas flores, ¿sí? Entonces, donde está la abeja, ¿cómo será la polinización de ese género? El agente son los insectos, el agente polinizador son los insectos. Entonces, ¿la polinización cómo va a ser? Zoomófila, algo así. Zoomófila. Ay, ¿viste? No estuvo mal el razonamiento, ¿sí? Eso viene. Pero los que estudian los bichos, ¿sí? Son entomólogos o entomólogas. Entonces, ¿cómo se dirá la polinización por insectos? ¿Cómo? ¿Cómo, cielo? Entomofilia, me parece. Entomófila. No. Eso era. Eso sería otra cosa bastante entomofilia sería otra asquerosa. cosa. No, nada que ver, no me disculpa. Entomófila. ¿Glándula nectaríferas para atraer a los polinizadores también? Bien, claro, justamente. Eso es la explicación de por qué está esa abeja ahí. Porque en realidad la abeja, o sea, no lo hace de buena, va a buscar algo ahí. ¿Qué va a buscar? Justamente el néctar que está. ¿Sabes que yo no alcanzo a ver en la pantalla acá? Sí, pensé que hablaban solamente del Populus. Bueno, en Populus, bueno, ¿esa abeja dónde está? ¿En una especie de qué género? ¿De Salix o de Populus? Salix. De Salix. Bien. ¿Sí? La polinización en Salix es entomófila. ¿Por qué? Es entomófila porque justamente las flores de Salix, ¿sí? tienen nectarios o glándulas nectaríferas que atraen a esos polinizadores, a esos insectos. Cosa que no ocurre en Populus. ¿Sí? En Populus, ¿cómo será esa polinización? ¿O quién será el agente? ¿Cómo? Anemocoria. No, coria es dispersión. ¿Sí? Claro, pero es por el viento. Por el viento. Si por insectos es entomófila, por viento, ¿cómo será? Anemófila. Anemófila. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Es por el viento. ¿Está? Esas son las diferencias en cuanto a caracteres reproductivos. ¿Está claro? Ahí encontramos las 4 diferencias. Bien, borramos los dibujitos. La dispersión sí es zoocoria. Exactamente. ¿Sí? No. No, pero en este caso no. ¿Sí? No, sí, la dispersión es. Zoomófila, algo así, me confundí con Claro, coria es dispersión. En este caso, la dispersión de las semillas, ¿sí? Es anemocoria sería, por el viento. Por eso están, hoy por hoy, las cápsulas de Salix y Populus están abriendo, y en el aire se ve una gran cantidad de esos pelitos que van dispersando las semillas. Bueno, para mencionarles algunas especies, tanto del género Salix en este caso, tenemos a Salix humboldtiana, el sauce criollo, de amplia dispersión, desde México
hasta el norte de nuestra Patagonia, una especie que en algunos lugares, por ejemplo el norte de la Patagonia, fue muy, muy diezmada, porque tiene una excelente madera, ¿sí? Fácil de trabajar, entonces fue muy, muy explotada. Por eso hoy por hoy hay programas que buscan conservar a esta especie, ¿sí? Es el único Salix de América, ¿está bien? Entonces por eso es tan particular. Y es el Salix, hasta donde sabemos, no nosotros, sino especialistas en el tema, es el Salix más antiguo. Entonces puede ser que haya dado origen al resto de los sauces. Bueno, acá vamos a ver a Populus alba, el álamo plateado. ¿Sí? Tiene un ejemplar entre los pabellones de las aulas 300 y 400 en la universidad. En este caso, hay árboles, como se ven en la foto, llegan a tener gran altura cuando crecen así en montes, en rodales. Esto es una foto a la salida del invierno. Una corteza bien característica, bastante blanquecina. Fíjense las hojas, ¿sí? Con el embés tomentoso. ¿Qué quiere decir tomentoso? Hay tomento, hay pelos que le dan esa tonalidad blanquecina, por eso el nombre común álamo plateado. Fíjense en la foto del medio, se ven ahí esas cápsulas abriendo y liberando las semillas pilosas, y la foto de la derecha son los amentos masculinos. Cambiamos de orden, vamos al orden urticales, y vemos la familia de las moráceas. Bien, acá hay varias fotos ¿de qué? ¿De frutos o de infrutescencias? Infrutescencias. Ah, bien, infrutescencias. ¿Y por qué decimos infrutescencias? ¿Dónde se originan las infrutescencias? Está bien, eso. ¿Cómo? Digo que está bien, pero como decíamos el otro día, si estuviéramos en la escuela, dirían justifique su respuesta. Claro, y vos decís, no, ¿por qué justifique? Si yo lo sé, lo que no sé es justificarlo. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo podemos explicarle a alguien que esto es una infrutescencia, no un fruto nada más? ¿Porque hay frutos múltiples? ¿Puede ser una respuesta? Frutos múltiples. A ver. Porque sale de varios ovarios. ¿Proviene de la inflorescencia? Bien, alguien dijo, proviene de una inflorescencia, que está bien. Sí. Eso es necesario, pero no es suficiente. Provienen de una... Alguien dijo que están unidos. Ah, que están unidos. Entre todos va saliendo. Bien. Hay algo cierto. Las infrutescencias provienen de una inflorescencia. ¿Sí? Eso es así, y es necesario que sea así. Ahora, ¿todas las inflorescencias dan infrutescencias? ¿Qué pregunta? No. ¿Puede ser que no? No puede ser que no. No. Por ejemplo, lo mal llamado racimo de uvas, que en realidad es una panoja de uvas, ¿sí? Bueno, todo eso, lo que comercialmente se llama racimo de uvas, proviene de una inflorescencia, ¿sí? Pero sin embargo, cada uvita estuvo originada en una flor, ¿sí? Y eso es un fruto, eso no es una infrutescencia. ¿Por qué no es una infrutescencia? Porque esos frutos parciales no están unidos, no hay agregación, ¿tá? Si las uvas estuviesen soldadas unas con otras, ahí sí hablaríamos de una infrutescencia. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en estas moras que aparecen acá. ¿Sí? Para que voy a buscar un circulito más que acá. ¿Ven la imagen de la derecha, las moras? Bien, fíjense, hay muchos frutitos parciales. Y esos frutitos parciales se agregan, ¿sí? Están soldados unos con otros y con el raquis de la inflorescencia.
Entonces, todo, esa suma de frutitos parciales más el raquis, conforma una infrutescencia. Si no existiese esa agregación entre las partes, esa fusión entre las partes, no hablaríamos de una infrutescencia. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué tipos de infrutescencias tenemos acá? Por ejemplo, en la mora, ¿cómo se llama esa infrutescencia? ¿Se acuerdan? Vamos a repasar un poquito de infrutescencia, de frutos. Para saber qué tipos de infrutescencias podemos encontrar dentro de esta familia. ¿Sí? Encontramos la mora, la maclura, todos los ficus, ¿sí? La enamorada del muro. La infrutescencia de la mora es igual que el ananá, por ejemplo. ¿Sí? O la maclura que aparece acá, que es esta de acá, esta pelotota verde. Sorosis. Sorosis. Sorocio. Parecido, pero sorosis es otra cosa. Sorocio. ¿Sí? Sorocio, sí. Sorocios. Ese es un tipo de fruto que podemos encontrar dentro de las moráceas, de infrutescencia, perdón, dentro de las moráceas. ¿Sí? Bueno, acá está la yaca o fruto del pan, también es un sorocio. ¿Sí? Ahora, fíjense que encontramos lo que comercialmente se le llaman higos, ¿sí? O el fruto, o la infrutescencia, perdón, dale con el fruto, la infrutescencia de la enamorada del muro, o esta que está en un ficus. ¿Se acuerdan cómo se llama botánicamente esa infrutescencia? ¿Cicono puede ser? Cicono. Bien. ¿Bien? Que está caracterizado por tener un raquis, ¿sí? En forma de copa engrosado, ¿sí? Con florcitas unisexuales contenidas todas dentro de ese raquis. ¿Sí? Fíjense, estas flores que están acá, en el caso de la enamorada del muro, que es un ficus, son masculinas y todas estas son femeninas. Pasa lo mismo en el higo. En el caso del higo pueden consumirse, en el caso de la enamorada del muro, no. Son plantas con látex, generalmente. ¿Sí? Con realmente la leche del higo es el látex de la higuera. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, perfecto. ¿Sí? Vamos que nos falta... Falta un ratito. Falta un ratito. Bueno, ¿se acuerdan de nosotros le dijimos que vamos a ir conociendo las provincias fitogeográficas con algunas especies? En este caso vamos a recorrer un poquitito la selva de las yungas. ¿Sí? Las yungas ingresan a la Argentina, vienen de Bolivia en realidad, e ingresan por Salta, atraviesan la punta de Jujuy, vuelven a ingresar por la parte central de Salta, y concluyen en Tucumán y un poquito de Catamarca. Son selvas de altura, ¿sí? Se encuentran en montañas, son selvas nubladas, o sea, las nubes aportan mucha humedad a ese ambiente, ¿sí? Y la vegetación, por supuesto, al tratarse de una selva, está compuesta por diferentes estratos, tanto el arbóreo, acá ven una imagen de la selva de Yungas, esto es en Tucumán, encontramos tanto árboles, ¿sí? Esto es una imagen invernal, y estas son algunas fotitos que todavía no aparecieron, tanto de Jujuy, de Salta y Tucumán. Aparecen diferentes estratos, tanto el herbáceo en el sotobosque, aparecen lianas y enredaderas, aparecen epífitas, y por lo tanto también grandes árboles. Incluso aparecen algunas praderas de altura, como se ve en la foto de la izquierda. En algunos momentos del año, y depende de la altitud, puede llegar a haber nevadas. Y una de las especies emblemáticas de estas selvas es el aliso del cerro, Alnus acuminata, ¿sí? Que se ubica dentro de la familia de las betuláceas del orden Fagales. En este orden, además de las betuláceas,
están las fagáceas, donde encontramos a todas las especies del género Quercus, que son los robles, ¿sí? Y los notofagus, que están en los bosques andino-patagónicos, ¿sí? La lenga, el ñire, el roble pellín. Bien, en este caso, fíjense, para tomarlo como ejemplo, hablamos de árboles, ¿sí? De hojas más o menos elípticas, grandes. Fíjense en las imágenes de la izquierda, donde vemos unas estructuras acá leñosas, que son estróbilos también, ¿sí? Las florcitas son desnudas, ¿sí? En este caso, esos estróbilos leñosos son los estróbilos femeninos. Lo que están más a la derecha son los estróbilos masculinos, son amentos masculinos. ¿Sí? Fíjense la imagen de abajo. Esto es un mismo ejemplar, donde uno ve en una misma rama los amentos masculinos y los estróbilos femeninos. Entonces ahí se pueden sacar conclusiones con respecto a la sexualidad de esta especie, ¿no? ¿Cómo es? Diclinomonoicas. Diclinomonoica, fíjense, flores unisexuales en un mismo ejemplar. O sea, diclino, porque las flores son unisexuales, están los sexos en flores separadas, monoico, porque está en una misma planta, en un mismo ejemplar. ¿Está bien? Esto, así más o menos va a ser el parcial, ¿no? Con imágenes, ir jugando con estas cuestiones. Sí. Bien. Otra de las especies que se encuentran en esta selva de yungas, ¿sí? Es el Juglas australis, nogal criollo, de la familia de las juglandáceas. En esta familia, perteneciente al orden juglandales, también se encuentran otras nueces, como el nogal europeo, Juglan regia, o la nuez de Pecan, que es Caria illinoensis. Fíjense qué tipo de fruto tienen. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este fruto? Lo que comercialmente se llama nuez. ¿Cómo se llamaba? Botánicamente tiene otro nombre. Botánicamente hablando. ¿Y por qué se caracterizaba, no? Ya que estamos. Justifique su respuesta. Primero, ¿qué consumimos? Esta nuez también se puede consumir, ¿eh? Hay algunos proyectitos para difundir el nogal criollo. ¿Qué consumen ustedes? ¿Quiere ahorita? No, iba a decir algo y no tengo que decir porque tienen que decir ellos. ¿Qué consumen cuando consumen nuez? Semillas. Semillas, ¿sí? Esa semilla semilla. cerebroide, ¿sí? Es una semilla verdadera. ¿Y la cáscara de la nuez qué es? Yo lo dije, metí la pata y lo dije. Del... ¿Endocarpo? El endocarpo, o endocarpio leñoso. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí Jeremías, perdón, sí. Arriesgó un nombre, le falta algo al nombre ese. No sé, ¿qué arriesgó? Una drupa, dijo. Dijo una drupa, pero una drupa, por ejemplo, tienen algunas rosáceas como los frutales de carozo, por ejemplo, durano, la ciruela, eso es una drupa. Esto es igual que esa drupa. Tiene algunas similitudes, como el endocarpio leñoso, pero no es lo mismo. Drupa. Drupa involucrada, ¿puede ser? Genial. Sí. Una drupa involucrada. ¿Por qué involucrada? Justamente porque tiene un involucro, ¿sí? Que es esto que aparece acá, que en fruticultura se le llama ruesno. A eso se le llama ruesno, que botánicamente se llama involucro, que es una sumatoria de meso y epicarpio del fruto, más brácteas, más algún raquis ahí que queda todo junto y soldado. A la madurez de ese fruto se abre y libera el endocarpio con la semilla, que es lo que comercialmente se conoce como nuez. Bueno, acá también, fíjense que aparecen unos amentos. Una consulta. Sí. No tiene nada que ver con el involucro de los girasoles.
En realidad, o sea, hay muchas cosas que se le llaman involucro, pero generalmente el involucro se refiere a estructuras formadas con la participación de bráctea, con estructuras extraflorales en general. ¿Sí? En el caso de las compuestas, ¿sí? De la familia donde está incluido el girasol, el involucro es todo ese escudo que arman por debajo de ese capítulo, de esa inflorescencia, una serie de brácteas. Pero viene por ahí. Bien, ahí les mostraba unos amentos masculinos, ¿sí? de esta especie, y esa drupa involucrada termina estando en el extremo de esta rama, de la misma rama. Entonces, ¿cuál es la sexualidad de esta especie? Diclinomonoica. Diclinomonoica, nuevamente. Bien. Avancemos. Que ya falta menos. Bueno, acá pasamos de superorden. O sea, abandonamos el superorden de los cepaloidianos y pasamos a los petaloidianos. ¿Sí? Y ahí fíjense qué dice. Flores con K sub C. ¿Cómo fue que dijo Estefano? ¿Era que K sub C? O es cáliz carolino. K grande C chiquita. Cáliz corolino se lee eso. ¿Y qué quería decir? Cáliz, ¿sí? Con color. Cáliz, flores que tienen solamente un ciclo estéril, ¿sí? Solamente cáliz, pero ese cáliz tiene color. Fíjense en estas dos especies de la familia de las proteáceas, perteneciente al género Proteales. La especie de arriba es el notro, una hermosa especie nativa de los bosques andinos patagónicos, especie que compartimos con Chile. Unas flores preciosísimas, fíjense la imagen de la derecha de un arbolito en floración. Qué llamativo y qué potencial ornamental tiene este árbol, que se empezó a usar de a poquito como ornamental, pero que ese color se lo da justamente el cáliz. Bien, abajo tienen otra especie, que es el radal, Lomatia hirsuta, también otro arbolito de los bosques andinos patagónicos, y en este caso, ese cáliz corolino es blanco. Y miren el fruto que tiene. Bueno, hay imágenes del fruto del notro. ¿Alcanzan a ver? ¿Cómo? Acá, ahí. ¿Se acuerdan cómo se llama ese frutito? Esto es un fruto. Un frutito seco, unicarpelar, con una sola línea de dehiscencia. ¿Ven cómo se abre para liberar esas semillitas? Pluriseminado. Pluriseminado, gracias. ¿Se acuerdan? Fácil, ese es el más fácil. Unicarpelar, una sola línea de dehiscencia. ¿Empezaba con H? No. No. Esa única línea de dehiscencia lo diferencia de una legumbre. No es una legumbre, lo diferencia justamente por eso. Las legumbres pueden ser indehiscentes o pueden tener dos líneas de dehiscencia. En este caso tiene una sola línea de dehiscencia. Y se llama... folículo, ¿puede ser? Folículo. Bien. Extraordinario. Bien. Muy bien. Ahora, hablando... ¿Ven que sirve, no, lo del primer cuatrimestre? Que Viti no me odie, por favor. Bueno, para hablar de una exótica también muy empleada como ornamental, y que tiene uso forestal, porque tiene una madera muy, muy linda, excelente, rápido crecimiento, son árboles grandes, que mucha gente equivocadamente ponen en veredas medianas o angostas, realmente los ejemplares toman tamaño importante, es Grevillea robusta, roble sedoso, o árbol del fuego. ¿Árbol de fuego decía Laurita vos? Sí, por las flores anaranjadas que tiene, y la verdad que cuando está en floración se ve cubierto de flores, tiene muchas flores. Sí, sí. Bueno, fíjense que ese anaranjado que se ve en la floración se lo da ese cáliz corolino, justamente. Y ahí pueden ver
folículos, justamente, de menor tamaño que los que se veían en otro, y numerosísimos, pero que tienen la misma particularidad. Unicarpelares, con una sola línea de discencia, pluriseminados. Bien. Dentro del superorden petaloideanos también tenemos el orden de las poligonales, donde están las poligonáceas, ¿sí? Esta familia que tiene flores no muy conspicuas quiere decir vistosas, ¿sí? En este caso no son muy vistosas, ¿sí? Justamente porque tienen un cáliz ahí blanquecino, tirando a verdoso, pero que tiene una particularidad, ¿sí? Y justamente es una característica vegetativa esa particularidad. Ay, no sé por qué a veces no me deja... ¿Por qué no me deja dibujar? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está. Y esa característica vegetativa se ve en esta imagen. ¿Qué es lo que ven ahí? Esa es la foto de un nudo, ¿no? Un nudo, la base de una hoja, con una yema ahí que produjo un brote. ¿Y qué ven ahí? Una membrana, ¿no? Una membranita. Esa es la particularidad que tiene esta especie, esa característica vegetativa, ¿sí? Que tiene un nombre, y que estamos esperando que alguien lo diga, alguien que se ilumine y diga el nombre de esa estructura, que tiene importancia taxonómica. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una especie que tiene esta estructura, o sea, más allá de que no sepa el nombre de la especie, yo estoy seguro que pertenece a esta familia, pertenece a las poligonáceas. ¿Sí? En este caso las imágenes son de una especie muy espontánea, adventicia, o sea, exótica, pero que crece en muchos lugares, muy conocida por todos nosotros, que es la lengua de vaca, Rumex crispus. ¿Sí? Crece en suelos húmedos, húmedos, dije. Suelos, sí, húmedos. Zanjas, baldíos. La vamos a ver en el campo cuando hagamos Ahí en el chat dijeron algo, ¿no? No creas, sí. Bien. Bien, ¿sí? Jeremías. Ocrea, ¿sí? Que es una expansión de la base foliar, de la base de la hoja, que oficia de cobertor, de protector de los nuevos brotecitos, ¿sí? de las nuevas ramas. Después se termina secando y generalmente cae. Pero cuando uno encuentra una especie que posee ocrea, puede estar tranquilo, puede estar seguro que pertenece a una especie de la familia de las poligonáceas. Bien, acá terminamos con esta clase. Nos quedaría empezar con corolianos, la siguiente clase, el siguiente práctico, que sería, no la semana próxima, porque van a tener teóricos en horario de prácticos, porque el lunes es el día del docente universitario. Entonces, no van a tener teórico ahí. Entonces nos veríamos con los prácticos en la semana del 5 de octubre, ¿verdad? No, semana del 5 de octubre y la semana que viene. No. La semana que viene son teóricos. Claro, la que le sigue, la del 12. Bien, la del 12, exactamente. La semana del 12 nos encontraríamos nuevamente con los prácticos. ¿Sí? Y obviamente tienen los canales de siempre para comunicarse con nosotros y poder seguir estudiando o nutriéndose de la botánica. ¿Sí? Dejo compartir pantalla. ¿Estuvo más o menos clara esta clase o este práctico? ¿Dudas, consultas, sugerencias, recriminaciones? Sobre todo lo que nos interesa saber es si les aporta algo distinto al teórico. Sí, es muy difícil hacer un práctico así, muy. Y nosotros la verdad es que sí, para mí sirve bastante. ¿Le sirve? Bueno. A mí me queda más que en el teórico.
A vos en el teórico. No, Bueno. más acá que en el teórico. Ah, más acá bueno. que en el teórico. Ah, bueno. Sí, es como se aplica bastante bien. Está bueno, está bueno. Bueno. Claro, en el teórico como que va así hablando y pasa todo. Acá como que es más detenido, está bueno. Sí, la idea en realidad es esa, básicamente. En el teórico se expone la generalidad de las cosas y el práctico, digamos, apoya eso, o sea, concentra los cañones por ahí en las familias o en las cuestiones más centrales, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Y además trata de repetir un montón un montón de aspectos que se abordan en el teórico, y la repetición muchas veces sirve para fijar cosas, ¿sí? O ponerlo en juego, que ustedes sean los que tengan que rebuscar en su disco rígido algunas cuestiones, y eso ayuda a reafirmarlas, esas cuestiones. ¿Mm? Podemos dejar de grabar, Tano, por las dudas. Porque hasta No, ahora no, dijeron porque cosas estamos... buenas. A mí, por lo menos, me ayuda, o sea, los conceptos teóricos me suman más a esto porque, o sea, con ustedes puedo identificar lo que aprendí en el teórico. Y anduve recolectando muestras y la verdad que me sirve un montonazo lo que ustedes me enseñaron. Gracias. No, ¿por qué? No, por favor. No, nosotros se los preguntamos porque la verdad es que les decíamos, cada nueva clase que tenemos que preparar es todo un desafío, o sea, intentar que les sirva, que ustedes puedan ver las estructuras bien, con la foto, que no se aburran, que estén, digamos, mantenerlos atentos durante la hora y media, qué sé yo. Así que bueno, por eso les preguntamos, la clase que viene seguramente los vamos a hacer trabajar todavía un poco más, vamos a ver rosáceas, ahí veían ustedes, vamos a ver magnoliáceas y rosáceas, ahí en las rosáceas hay 4 subfamilias y hay un montón de especies muy importantes, ¿sí? Así que seguramente vamos a trabajar por ahí con fórmulas, con diagramas, vamos a probar algunas herramientas más del Zoom, a ver qué pasa. Que escriban, que bueno. Bueno. Alguien, Francisco tiene una duda de un esqueveol, dice. ¿Qué duda, Francisco? Bueno, gracias. No, la duda es, viste que decías que el nogal abre el fruto y deja caer la nuez. Yo vi un nogal que cae el fruto entero. Y no sé a qué especie se puede deber, pero supongo que si... Cae todo con el rueno, con ese involucro también. Claro. Y después se va descomponiendo. O sea, después se descompone y queda la nuez como una... Sí, queda la nuez sola. Ah, sí, ya sé qué es. Es Jugland nigra. Es el nogal... Es un nogal... ¿Cómo le dicen? Es un nogal que se usa como ornamental, se usó mucho en un tiempo en arbolado público que vemos en el Instituto Alvear cuando vamos. Sí. ¿Sí? En realidad es un nogal de Norteamérica. Pero sí, en ese caso cae la drupa involucrada completa. Es verdad. Pero bueno, o sea, no cambia nada, el tipo de fruto es el mismo. ¿Está bien? Bueno. Gracias, sí, era eso. Es muy parecido en el aspecto al Julian Australia, al nogal criollo. Pero bueno, tiene diferencias. No, sí, pues yo cuando vi el fruto dije, será ese, pero cuando vi ese desarmar el fruto antes de caer la nuez me parecía distinto. Bueno, les pedimos disculpas, nos pasamos un poquito con el horario. Sí, pero... eso nos cuesta también todavía ajustar el horario. Igual la verdad arrancamos 8 minutitos más tarde. Sí, siempre esperamos un poco también, bueno. Pero bueno. Así que bueno. Vamos, nos comprometemos a subir las presentaciones estas en PDF. Bueno, dejo de grabar.